Si le damos un aplauso, nos va a compartir, aunque sé que este aplauso es para el Señor porque Él lo tiene aquí, pero aquí está el micrófono. Gracias, Elis. Bueno, pues para mí es un honor y un gusto, mis hermanos, amigos, amigas, estar aquí con ustedes para compartir esto. Sí, como dijo mi prima Eli, crecí en esta iglesia, nací en esta iglesia y bueno, antes de empezar, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santísimo, que estás en el cielo, Señor Dios eterno, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias te damos, oh Señor Jesucristo, por habernos rescatado. Gracias, oh Espíritu Santo, porque eres tú el que estás en este lugar. Yo, Espíritu Santo, dejo en tus manos mi boca y mi corazón. Yo te pido que seas tú el que hables y te pido, Señor Dios eterno, oh Espíritu Santo, que seas tú el que abra los oídos de los aquí presentes y su corazón para que sepan este mensaje de amor de parte del Dios Todopoderoso, de parte de Jesucristo el Cordero Santo y de parte del Espíritu Santo poderoso. Gracias te doy, Padre mío. Amén. Amén. Sí. Hermanos, antes de que empiece Vic, él preparó un video antes de empezar el testimonio, lo vamos a ver, ¿sí? Y con esta clase comenzó el caos. Era popular, todo el mundo buscaba y siempre había un plan para divertirnos. Empecé a probar lo más leve e imposible hasta probar lo más fuerte que hay. Y los excesos nos hicieron exagerar. Mi vida era una fiesta incontrolable, era libre. Nadie me decía qué hacer. Como cristiano sabía hacer lo bueno, pero me gustaba pecar sin remordimiento. Hasta que un día todo se detuvo y vi lo que jamás imaginé. Fue la misericordia del Señor Jesucristo que llegó para liberarme, no para juzgarme. Fue camino al lado de mi maestro. Y quiero contarte el proceso que viví en las manos del Señor. Prepara tus oídos y dispón tu corazón, porque esta historia te va a impactar. Pero es Jesús el que te hará sembrar la alma. Muy bien, pues preparé ese video y bueno, pues bienvenidos sean todos los de casa, bienvenidos los que nos visitan, bienvenidos amigos. Es un honor servirle al Señor y poder compartir con ustedes en esta hora. Y pues miren, quiero empezar por esto. Yo no nací no conociendo a Dios. Yo nací en un hogar cristiano. Yo crecí, hermanos, en esta hermosa iglesia. Yo crecí conociendo la Biblia, conociendo alabanza, conociendo oración, viniendo a la iglesia con pastores, con padres cristianos. Pero aún con todos estos antecedentes que le he comentado, no se van a imaginar lo que me atreví a hacer. Aún con todo lo que yo conocía. Y bueno, pues los que no me conocen, soy Víctor Contreras Gutiérrez, actualmente tengo 49 años. Y quiero empezar pues desde el inicio. Fui un niño juguetón, fui un niño alegre, bromista, latoso. Y bueno, pues me gustaba mucho pues jugar con muñecos. Recuerdo mucho. Me trajeron He-Man y los Amos del Universo y eran mis favoritos. Pero también había algo que me gustaba mucho, que son los videojuegos. Por ahí tuve el Atari, después llegó Nintendo, después llegó PlayStation. Y bueno, me gustó mucho ese tipo de diversiones. Sí salía a la calle, pero no, hermanos, no era tan aventurado para hacerlo. Me gustaba más hacerlo en mi casa. Y bueno, pues llegué a mi adolescencia y no cambiaron muchas cosas. Seguía siendo latoso, seguía siendo alegre, seguía siendo inquieto. Eso sí les voy a decir una cosa. Mi infancia fue una infancia muy bonita. Yo no tengo recuerdos sí hay momentos en que definitivamente no me gustaron, pero son más momentos buenos que malos. Mi infancia fue siempre bonita.
Llegué a la adolescencia, llegué en el mismo, la misma actitud, sí, travieso y todo, pero también fue bonita. Pero cuando llegué a la edad de mis 16 años, aquí tuve mis mejores amigos. Aquí éramos 6 los que andábamos, llegó el boom de la patineta y traíamos la patineta a todos lados. Mis amigos patinaban mejor que yo, eso sí lo voy a reconocer. A mí me daba todavía un poquito de miedo porque uno de ellos se pegó en el párpado con la tabla, otro se raspó por aquí. Bueno, eran bien aventurados ellos y sí les pasaron cosas, pero eran muy buenos. Y a mí me daba un poquito de miedo hacerlo. Aunque yo pues andaba con la patineta y decía, no, yo no quiero que me pase lo que a ellos. Y pues ahí andábamos, nos gustaba el básquetbol, porque en ese tiempo el básquetbol era, aquí todo mundo quería ser Michael Jordan y todos traíamos un balón y nos poníamos a jugar. Y los domingos nos sentábamos todos en una banca. No les puedo decir que estábamos quietos todos en una banca, muy, muy seguido nos llamaba la atención porque pues éramos una lata. No voy a decir nombres porque ahí está uno de ellos. Hermanos, pues y amigos, eso fue ser niño, ser adolescente y entrando a la juventud. Ya estamos rebasando los 16 años, lo que les estoy contando, ya estoy rebasando los 16 años. ¿Y qué creen, hermanos? Empecé a tomar malas decisiones. De ese grupo de amigos que les cuento que nos formamos aquí, que ellos sí se aventuraban un poquito más, ¿qué cree que de pronto el más aventado resultó que era yo? Porque empecé a tomar ciertas decisiones que no estaban bien delante de Dios. Y yo era el que decía, pues no pasa nada. Era el que decía, solo es para probar y que nadie me cuente. De vez en cuando no afecta. Eso es muy recurrente cuando empezamos a llegar a la juventud, cuando nos empezamos a acercar al momento en donde empezamos o donde tenemos el derecho de decidir, casi los 18 años o 18 años. Pero quiero decirles, amigos, algo muy importante antes de continuar. La Biblia nos enseña que el sabio aprende de los errores de otro. Dice en Proverbios 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Por eso no quiero que aprendas cayendo, tú que eres joven, adolescente, no quiero que aprendas cayendo, sino que aprendas escuchando la historia de alguien más. Y claro, que quiero decir que mi historia no es un camino a seguir. Mi historia no es un camino a seguir. Así él pudo, yo puedo. No es un camino a seguir. Es una advertencia que dice, no te vayas por ahí. Muy bien. Y bueno, pues empiezo esta parte en donde ya mi inocencia de niño, de adolescente, y entro a mi juventud. Y hermanos, todo esto le pedí al Señor que Él me guiara en mis palabras, amigos, para ser muy responsable, pero empecé a probar el inofensivo cigarro, ese que todo mundo trae en la calle y pasan las patrullas y no pasa nada. Es el inocente cigarro, no hace daño, no pasa nada, no le afecto a nadie. Sí, y me gustó mucho, hermanos. Me gustó mucho y durante muchos años, pues lo hice. Al principio me escondía de hacerlo de mis papás, de algunos hermanos, pero después llegó el momento en que dije, pues ¿para qué me escondo? Después de allí, y eso sí lo tengo bien claro, hermanos, y jóvenes, señoritas, jovencitas, el cigarro es la antesala para todos los demás vicios. El cigarro es la puerta que se abre para todo lo demás que viene. Porque después de allí empieza esa invitación a tomar alcohol.
Porque entonces las reuniones, porque entonces las compañías, porque entonces los lugares donde vamos no nos saben. Necesita haber alcohol porque si no, no estamos contentos, la música no se disfruta. Y bueno, de allí, como vieron en el video, pues también empezó a haber invitación para otras sustancias. Y ahí sí voy a tener mucho cuidado, pero fueron sustancias que también hacen demasiado daño. Y bueno, al principio, hermanos, o amigos, las fiestas o el antro, vámonos a un antro. Y el joven dice, vámonos a un antro, vámonos a una fiesta. Y ahí vamos a la fiesta, ahí vamos al antro. Y primero era de unas horas y llegar a mi casa y echarme perfume y comerme algo para que no se dieran cuenta. Y después, hermanos, amigos, fue de más tiempo, o sea, ya no eran unas horas, era de madrugada. Hasta que llegó el momento en que era ya no llegar a mi casa hasta el otro día. Así empieza todo esto. Y bueno, también quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando alguien me pregunta, ¿qué de malo tiene ir a una fiesta o a un antro? ¿Qué tiene de malo? Y yo digo, no solo es malo, es peligroso. Es muy peligroso porque te estás metiendo a un lugar en donde te va a afectar el ambiente. Si tú vas y te metes a una fiesta en donde hay alcohol, en donde todos están haciendo lo que quieren hacer, donde no hay una supervisión, es más, donde no hay ganas de hacer lo bueno, te va a afectar el ambiente. Siempre te estás metiendo a un lugar muy peligroso y aunque tú digas, yo no voy a fumar, no, yo no voy a tomar, yo tengo el control, esos lugares son en donde está el enemigo y el enemigo te va a hacer caer porque tú te fuiste a meter al lugar en donde él está. Por eso no digo, no es malo, es peligroso. No se acerquen, jóvenes. Son muy atrayentes las invitaciones, sí, pero no se acerquen, digan, no, gracias, porque sé que si voy, muy seguramente voy a hacer todo lo que están haciendo allí adentro. Pero bueno, hermanos y amigos, yo sentía que estaba viviendo mi vida. Yo sentía que era la libertad, puedo hacer lo que quiera. De pronto mis padres pues hablaban conmigo, pero saben, los ignoraba y hasta me enojaba y hasta me ponía furioso. Y recuerdo la cara de mis padres cuando me llamaban la atención y cuando me ponía furioso con ellos y veía su cara de ya no le voy a decir nada porque se pone peor. Yo sentía que estaba disfrutando mi vida, yo sentía que era la libertad, que nadie me decía nada, déjenme en paz, yo hago lo que quiero, yo lo estoy disfrutando. Evidentemente, en este tiempo que les estoy contando, se formó otro grupo de supuestos amigos. Ya no eran mis amigos de la iglesia. Mis amigos de la iglesia continuaron en la iglesia, continuaron en sus escuelas, en sus carreras, en sus familias. Ya no eran mis mismos amigos que yo tenía, con los que disfrutaba, con los que reíamos, ya no era. Era otro grupo de amigos en donde ya no compartíamos sueños, ni logros, ni metas, ya era peligro, ya era maldad, eran vicios y traía más tristeza al corazón de mis padres, pero a mí no me importaba. A mí no me importaba. Decía, pues tú ¿por qué no te dejaron vivir? Tus papás no te dejaron vivir, tus papás te dijeron esto, pero tú déjame vivir a mí. Y bueno, pues claro que lo peor es que me fui alejando de Dios, ¿sí? Y también, bueno, pues llegó una etapa de noviazgos que también, la verdad, honestamente, lo que puedo decir es que no habría mucho que contar tampoco porque, pues, ni me di a respetar ni respeté a otras personas. Yo tenía que hacer ese respeto, yo tenía que recibirlo, pero estaba lejos de Dios y yo sentía que era el momento de vivir, que era el momento de hacer, que era el momento de decir, déjenme vivir a mí. Si no les gusta, no me digan, ¿no?
uno se vuelve arrogante cuando el pecado empieza a entrar, cuando el enemigo empieza a tomar tu mente, tu corazón, te vuelves arrogante y nadie te puede decir nada. Nadie, no hay forma. Y bueno, esto empezó pequeño. Esto que les estoy contando, amigos y amigas, empezó pequeño. Empezó pequeño y se fue haciendo como una bola de nieve y empezó a crecer y empezó a crecer y cada vez más y más crecía y yo no sabía cómo detenerlo y lo peor es que yo no quería detenerlo. Dejen ustedes de que no sabía cómo, yo no tenía intención de detenerlo. Y bueno, nunca me detuve a preguntar en qué momento dejé que esto creciera. ¿En qué momento me empecé a cambiar así? Porque sí, mi familia, mis amigos, los hermanos de iglesia, evidentemente vieron ese cambio en mí. Ya no era el chico divertido, travieso, ya era una persona fea, porque el pecado, el enemigo nos hace feos aquí en el corazón y eso se transmite. Y la verdad, hermanos, amigos, yo me justificaba diciendo, no le hago daño a nadie, no le hago daño a nadie. Mientras no le haga daño a nadie, todo está bien. Aunque me dijeran, es que te estás haciendo daño, bueno, me estoy haciendo daño yo, te hago daño a ti, no. Entonces, eran esas evasivas, pero ese es el autoengaño más común que podemos encontrar de parte del enemigo. El que te dice, no pasa nada. No tienen razón ellos, es tu vida, vívela. Ese es un engaño que el enemigo pone en nuestra mente y luego se va al corazón y luego yo la tomo como un estandarte. Y créanme, hermanos, créanme, porque con una plática con mi prima Eli, les voy a decir esto, se lo dije a ella y se los digo, yo sabía que me estaba alejando del Señor Jesús, yo estaba consciente de eso. No fue sin darme cuenta, yo sabía que me estaba alejando, pero aún así asumí el riesgo. Aún así dije, pues ya después me arrepiento, o vendrá un momento en que me pueda arrepentir, pero yo no tenía ninguna intención de hacerlo. Y sentía que valía la pena para las personas, tanto hombres como mujeres, les llamaba la atención esa imagen del rebelde, del irreverente. Cuando se empieza uno a juntar con personas que no aman a Dios, te vuelves un ejemplo del rebelde, del chico malo, para hombres y para mujeres. Y eso, claro que eleva nuestro ego y decimos, es mi momento, para esto fui creado. Y bueno, pues definitivamente empecé a dejar al Señor en segundo plano, luego lo dejé tercer plano, hasta que un día Dios ya no figuraba en mi vida, ya no figuraba en mis días, ya no formaba parte de cuando despertaba, hacía lo que hacía en el día y cuando dormía, Él ya no formaba parte de mí. Y eso es muy, muy fuerte. Vino algo muy peligroso, es muy común, porque entonces para justificarme, para estar tranquilo, empecé a criticar. Empecé a señalar y a responsabilizar. Criticaba a la iglesia, critiqué a los pastores, criticaba a los cristianos, decía, son unos exagerados, son unos intensos, son religiosos, pero ellos no eran los que estaban mal, era yo el que estaba mal, era yo el que se estaba alejando cada vez más, pero la culpa era de ellos. Yo necesitaba un justificante para seguir haciendo lo que hacía, y la iglesia y mis hermanos cristianos, los pastores, mis padres eran el punto exacto para decir, pues por esto soy, ¿no?
Y pasó el tiempo, hermanos, pues ya avanza el tiempo, ahora ya me voy a ir de entre mis 26 y 45 años. Esto fue, ya dije, niño, adolescente, joven, ahora entro de 26 a 45 años. Y allí continuó mi rebeldía, mi manera de pensar y mi decisión, fíjense lo que les voy a decir, mi decisión de pecar. Mi decisión libre de pecar. Para este tiempo, para 26 años, mi hijo Leo ya había nacido. Y cuando Leo tenía 6 años, él vino a vivir conmigo. Y desde entonces, pues me he dedicado a su crianza. Y quiero ser honesto, aunque era papá, aunque trabajaba, aunque tenía responsabilidades, pues yo seguía en mi libertinaje. Mi manera de pensar no había cambiado. Mi libre decisión de no cambiar seguía caminando, seguía pecando. Voy a decirles, eso sí, ya no eran fiestas interminables. Eso cambió. Ya no eran fiestas interminables, ya no seguía habiendo alcohol, ya no había drogas, por ejemplo, ya no había borracheras. Pero sí había ocasiones en las que aún seguía conviviendo con personas que bebían y yo decía, pues me tomo unas. Ya no lo hago como lo hacía, esa justificante, ya no lo hago como lo hacía en algún momento. Ese es un engaño terrible, terrible. Y bueno, pues me dejé convencer definitivamente por el enemigo. Y la verdad, hermanos, es que me gustó la idea y se la compré la idea y la viví. Tú eres un alma libre. Eres un alma libre. Dios te dio una decisión de estar con Él o de no estar con Él. Y dije, ¿es cierto? ¿Yo tengo esa decisión? Y bueno, hermanos, pues, como les dije, al principio nadie me podía decir qué hacer. No necesitaba rendirle cuentas a nadie, hermanos. Yo sentía que no necesitaba rendirle cuentas a nadie. Y bueno, seguía. Y yo seguía, hermanos. No buscando a Dios, no agradeciéndole a Dios, no pidiéndole a Dios, no poniendo en sus manos, no queriendo que Él cambiara mi corazón. Yo seguía caminando, hermanos, con esa libre decisión. Es muy fuerte, jóvenes. Esa libre decisión sí Dios nos la da, pero Dios quiere que decidamos amarle y servirle y decirle al enemigo, no, contigo no quiero nada. Esa es mi libre decisión. Al enemigo decirle, contigo no quiero nada. Y bueno, pues seguía saliendo, hermanos, como les dije, yo sentía que tenía el control de mi vida. Sabía hasta dónde sí y sabía hasta, entre comillas, hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero la verdad es que yo seguía atado al dominio del enemigo. Yo estaba atado al dominio del enemigo. Y no vivía entre las tumbas físicas, pero sí yo vivía en sepulcros espirituales. El enemigo no me arrastró de golpe, hermanos. No lo hizo de golpe. Ya les dije, fue poco a poco. Fue poco a poco llevándome y la verdad también me dejé llevar. Porque yo pude haber dicho no, ya probé, ya hice no. Pero yo dije, pues a donde llegue, ¿no? Y bueno, pues pensaba que la religión, era algo para alguien que necesitaba reglas. Para mí no es la religión. Y hoy estoy convencido que eso no era libertad. Hoy sé que eso no era libertad. Era una trampa bien disfrazada de vive tu vida. Vida solo hay una. Sí, vida solo hay una aquí. Y después de dejar esta vida, hay 2 lugares a donde podemos ir. Pero es una trampa bien disfrazada el vive tu vida. Y bueno, pues hoy no vengo a decirles, no hagas esto o no hagas lo otro. Hoy vengo a decirles hasta dónde te puede llevar vivir lejos del Señor Jesús. Y quiero contarles esta historia, la voy a narrar.
Ajá. En la Biblia habla en Lucas 8, del 26 al 39, la historia de un hombre conocido como el endemoniado Gadareno. Y les cuento, amigos, voy a empezar a contar esta historia. Bueno, este hombre no siempre fue así, como nos lo narra el Evangelio de Lucas. Pero algo entró en la vida de ese hombre. Imaginen qué tanto hizo ese hombre, que el demonio que entró en él se llamaba Legión, porque era muchos demonios allí. Imaginen qué tanto hizo ese hombre para que un espíritu de esa magnitud estuviera en él. Por mucho tiempo, este hombre anduvo desnudo, anduvo sin hogar. Ya no vivía como una persona normal, vivía entre las tumbas, en los sepulcros, lugares en donde nadie quiere estar. Yo no me imagino el decir, no vamos a rentar una casa, vamos a cada quien en una tumba se acuesta. No decimos eso, no nos gusta estar en esos lugares, pero ese hombre vivía en los sepulcros. Nadie podía controlar a ese hombre. Lo intentaron ayudar a este hombre. Muchas veces le pusieron cadenas, le pusieron grilletes, lo amarraron para protegerlo de él mismo o proteger a otras personas porque era violento. Pero no había una persona suficientemente fuerte para sujetar a ese hombre, no lo había. Y este hombre vivía de noche y de día perdido entre lugares de muerte, lleno de dolor, haciéndose daño a sí mismo y violento con las demás personas, viviendo una vida sin paz, sin descanso, sin esperanza. Ese no era un hombre libre. Ese hombre parecía estar libre, pero estaba completamente esclavizado por Legión, ese espíritu maligno que tenía el control sobre él. Pues bueno, aquí hago un paréntesis, porque mi historia, yo veo esas cadenas, las oraciones que hicieron por mí, esas cadenas que narra en Lucas que ataban a ese hombre, esas eran las oraciones que hacían por mí, pero yo las rompía. Y yo sabía lo que hacía, yo sabía que estaba mal. A veces, eso sí les diré, porque de pronto no se va por completo, a veces pedía perdón, cuando de pronto sí me sentía así, que ya estaba muy lejos o que había hecho algo muy malo, pedía perdón. Pero ¿saben? Pedía un perdón sabiendo que iba a volver a hacerlo mal. Claramente, bueno, pues viví durante años así, hermanos, en mis propios sepulcros. Y cuando te cuento esto, yo me vi así como ese hombre. Cuando leo esa historia de ese hombre, endemoniado Gadareno, dije, sí, yo estaba como ese hombre. Yo vivía como ese hombre. Claramente no vivía en un cementerio, pero tenía esos lugares espirituales que eran sepulcros. Me llevaban a la muerte, esos lugares. Y las cadenas que intentaban detenerme, como les narré, eran las oraciones de mis pastores, las oraciones de mis padres, ¿sí? Las palabras de advertencia, de consejo, de la gente que me ama y que me quería ver bien. Y justo como dijo mi prima Eli, le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque siempre ha estado, siempre al ver mi condición, siempre al ver que ya no venía seguido, al ver cómo estaba, siempre ha habido una palabra de amor y de salvación de parte de mi prima hacia mí. Gracias a Dios, prima amada. Pero, ¿qué creen? Rompía esas cadenas. Todo ese amor lo desechaba, no lo valoraba y las rompía. Me era indiferente vivir con Dios. Y bueno, no es porque fuera fuerte ni porque tuviera superpoder, sino porque ya estaba esclavizado al pecado. Ya me encantaba pecar y aunque estuviera en las garras del enemigo, esa es la realidad, yo decía, pues me la juego. No puede ser tan malo.
Y así como ese hombre vagaba de día y de noche descalzo sobre los sepulcros, hermanos, así también yo vivía sin reposo. Yo no tenía paz, tenía amargura y odio. Hay personas que están de testigo, Eri está de testigo, que de pronto le decía, ¿sabes qué? Tú sabes que yo despierto odiando al mundo. Así, si un taxista me hablaba me caía mal, si me iba a cortar el cabello y me hacían la plática me caía mal, no me gustaba la gente, pero porque no me gustaba a mí estar ya en medio de la gente, empezaba a apartarme. Y bueno, pues siempre buscando algo más y siempre queriendo llenar ese vacío, pero ¿saben? El Señor Jesús llena esos vacíos, pero yo decía, no quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Y bueno, la Biblia, regresamos a la historia que les estaba contando ahí en Lucas, dice que cuando el Señor Jesús todavía estaba a cierta distancia de ese hombre, lo vio, ese hombre corrió hacia el Señor Jesús y se postró delante de él. Y aunque ese hombre estaba destruido, aunque vivía en los sepulcros, aunque estaba fuera de control, algo dentro de él reaccionó y reconoció al Señor Jesús y su poder. Y cuando leo eso, hermanos y amigos, sé que me pasó exactamente lo mismo. Yo conocía quién era el Señor Jesús desde niño, yo sabía quién era Él, yo ya lo había leído en la Biblia, yo sabía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, pero era yo el que estaba lejos de Él. Una parte de mí decía, no, sí, Señor Jesús, no, sí, quédate aquí, bueno, quédate un poquito para allá, ¿no? Porque todavía quería seguir haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios que ese hombre cuando vio al Señor Jesús gritó, ¿por qué te metes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y eso me confronta muchísimo porque a veces yo pensaba lo mismo. Era como si mi corazón dijera, Señor Jesús, no te metas conmigo. Déjame vivir mi vida. Déjame disfrutar esto, déjame hacerlo a mi manera. Y como les digo, de alguna manera sí quería que el Señor Jesús me cuidara, pero a distancia, porque no era libre para hacer todo lo que en ese momento acostumbraba. Y bueno, pues hermanos, definitivamente yo no estaba buscando a Dios. Amigos, yo no estaba buscando a Dios, pero Dios ya me estaba buscando a mí. Yo no estaba listo para cambiar, pero el Señor Jesús ya estaba listo para transformarme. Ese endemoniado gadareno, ese hombre endemoniado gadareno, se encontró con el Señor Jesús justo en el lugar y en el momento más oscuro de su vida, más solo, más horrible. Yo me encontré con el Señor Jesús en el valle de sombra y de muerte. Hace 4 años que me encontré con mi Señor. Y quiero decirles algo, hay ocasiones, y no con esto quiero decir algo mal, pero hay ocasiones en las que Dios no nos alcanza en un templo, en un momento de alabanza, en la oración. A veces el Señor nos alcanza cuando ya no tenemos escapatoria, cuando todo cambia repentinamente y ya no tenemos escapatoria. Y en mi caso, hermanos, a mis 45 años, el lugar donde el Señor me rescató, donde Él mostró su misericordia y su amor por mí, fue en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Estuve 1 año, 3 meses dentro del reclusorio Oriente. Y quiero decirles algo con mucha honestidad. Cuando lo primero que llenó de mi corazón cuando entré al reclusorio no fue el arrepentimiento. Lo primero que llenó mi corazón fue el miedo, fue el terror. Desde que llegué a ese lugar empezaron las pruebas, empezó lo horrible.
empezó la realidad de saber que estaba en la cárcel. Un lugar donde hay personas castigadas porque hicieron algo malo. En mi caso, llegué al reclusorio Oriente sin deberla ni temerla, pero Dios permitió que viviera esa experiencia porque fue su misericordia, porque era la única manera en que iba a encontrarme con el Señor Jesús. Aquí el Señor ya había hecho mucho, ya había mandado pastores, hermanos, amigos, familia, y yo no quería escuchar a Dios. Y Él dijo, hay un lugar en donde me vas a escuchar. Y esta parte que le voy a contar le llamé soledad, la soledad y la pérdida, y ahí experimenté la mayor soledad de mi vida. En ese lugar experimenté la mayor soledad de mi vida, el miedo más profundo que he conocido, lo conocí al llegar a este lugar. Y bueno, es un lugar, eso sí quiero decirles, hermanos, que es un lugar en donde hay violencia, en donde hay extorsión, en donde hay abuso, y no todas las personas que están allí son malas. No todas las personas que están allí siguen con esa actitud, con ese espíritu de hacer lo malo. Pero es un ambiente muy duro, muy pesado y muy oscuro. Y por allí les mandé a mis hermanos estas imágenes porque les quiero presentar unas partes del reclusorio para que usted se dé una idea de lo que le voy a contar en un momento. Bueno, se llama el kilómetro. Ese pasillo, aquí se ve una puerta, una pared, espero que todos alcancen a ver, pero hay una puerta, de la puerta para acá es el reclusorio, son 8 dormitorios, no estoy seguro si ahorita son más de 9,000 personas en este lugar, pero este kilómetro es un pasillo largo, hagan de cuenta que es así, de unos 300 o 500 metros, que conecta las entradas a los dormitorios. De esta pared, de esta reja hacia acá, es una explanada grande y unos edificios donde la familia entra para comer con los reclusos. La familia no puede entrar aquí, solamente los que están internos. De esta reja para acá son las entradas a los dormitorios. Muy bien, avanzamos otra, por favor. Muy bien, esta es la entrada, hagan de cuenta que este es el kilómetro, viene así, y estas son las entradas a los dormitorios. Ese fue el dormitorio en donde yo estuve. ¿Se ve bonito? ¿Se ve? No, ¿verdad? Se ve muy feo. Ahí ven ustedes unos guardias, seguramente estas fotos las bajé de Google, pero son del Reclusorio Oriente. Esta es una casetita en donde hay un custodio, en esa foto seguramente había una revisión, porque nunca hay tanta seguridad, pero en esa casetita siempre hay un custodio, y aquí entra el pasillo y al fondo se ve la cancha de básquetbol, el patio. Avanzamos, por favor, la otra. Ahí es el patio. Este es el patio, es la cancha de básquetbol. Este es el dormitorio, eso se le llaman dormitorios. Recuerden, les dije, hay 8 dormitorios. Y aquí también quiero comentarles, de este lado, hagan de cuenta que está el edificio, y de este lado hay otro, como de lo ancho de este patio, y está así largo otro patiecito. Y en ese espacio es donde teníamos nosotros la iglesia. Una iglesia de 3 metros por 3 metros, pues teníamos lonas, la verdad es que no era nada de estructura, pero bueno, ahí teníamos la iglesia. Y este es el dormitorio se divide en 4 zonas, espero no estorbar mucho, pero hagan de cuenta que lo dividimos en 4 zonas. Esta es la zona 1, la zona 2 de abajo, la zona 3 de arriba y la zona 4 de arriba también. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, pasamos otra foto y esas son las zonas. Ahí usted lo ve con algunas cosas, pero no es así. Está lleno de cosas. Estas son las puertas y afuera de las puertas algunos tienen tambos de agua
para acumular. Allí no hay regadera, no hay para bajarle a la taza, no hay para eso, y entonces se tiene que acumular en tambos o en cubetas. Y bueno, pues aquí afuera es donde me tenía que bañar, porque no hay regadera allí. Entonces, ese es un pasillo que en esa foto está escombrado, pero no es así, está lleno de cosas. Avanzamos. Esa es una celda. Esas son las celdas que están en el reclusorio. Evidentemente esta foto que bajé seguramente fue la muestra en donde habían puesto nuevo esto, los camarotes, eso se les llaman camarotes. Es para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Es para que duerman allí una persona en cada camarote. Pero hay celdas en las que duermen hasta 30 personas. Pero en unos años anterior, me contaron que en donde yo estaba, habían hasta 90 personas. ¿Cómo dormían? Pues unos colgados, se amarraban, amarrados de las rejas, ponían como hamacas, otros parados, otros en el suelo. Bueno, dicen que se peleaban a cada rato, porque el que estaba hasta acá quería pasar al baño. Y entonces pasaba y pisaba a todos, el baño está aquí. Y para que usted tenga una idea de lo que les estoy contando, yo dormía en uno así como este. La persona de más antigüedad de la estancia, de la celda, pues era drogadicto. Y me dijo, yo no sé cuánto tiempo vas a estar aquí, pero yo te vendo mi camarote por 500 pesos. No me lo des así, vémelo dando poco a poco. Y bueno, pues yo dije, ya no quiero tener a las ratas porque se meten las ratas, ya no quiero dormir en el suelo, pues voy a aprovechar. Y entonces compré el camarote y le puse una tabla de este lado y otra de este porque pues aquí estaba el baño. Y de tabla a tabla le puse un hilito y una cortina, esa era mi habitación. Y yo le dije al Señor cuando salí de allí, Señor, yo sé que en este camarote se quedó tu presencia porque día y de noche yo te busqué. Bueno, seguimos, otra imagen. Ese es el campo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano. Ahorita lo ven con pasto porque una persona de mucho dinero está allí y hizo una negociación con el sistema y les dijo, yo empasto, pinto, arreglo y me ayudas a hacer unas reducciones. ¿Por qué pongo el campo de béisbol o de fútbol? Porque yo siempre, en algunos momentos, me bañaba, estaba un rato en la iglesia, hablaba con la familia, con Eri, y después de allí comía o desayunaba y me iba a dar vueltas en el campo y me ponía a cantar, me ponía a llorar, me ponía a orar, dando vueltas en el campo. Y la verdad es que este campo siempre fue como un refugio cuando yo decía, Señor, necesito hablar contigo. Pero no podía hacerlo en la iglesia porque en el día había muchos hermanos y no se podía, en la estancia tampoco. Y decía, la mejor forma es estar caminando allí. Avanzamos, otra. Esa es un pasillo que también, no es pasillo, ese es un túnel que mide como 500 metros también. Hagan de cuenta que donde están los dormitorios está aquí y donde están el edificio de las salas de oratoria para las audiencias está de este lado. Son como 500 metros de distancia y para llegar a las salas son esos túneles. Y ahorita usted los ve iluminados, pero no estaban así. Esos túneles, estaba una luz aquí y yo creo que donde está la entrada había otra. Había un espacio oscuro y bueno, perdón, la verdad es que los olores eran muy feos, eran muy terribles. Y había mucho peligro porque venía gente a las audiencias no solo del oriente, sino del norte, del sur, de Chicoloapan, y entonces, como dicen allí en la cárcel, se aventuraban y te querían robar. Si te veían tenis, si te veían sudadero o algo, aprovechando la oscuridad te querían robar. Y yo pasaba por esos túneles, ese es un fragmento, o un espacio más bien del túnel, para mis audiencias. Si mi audiencia era a las 12 del día, a mí me sacaban a las 3:30 de la mañana. Si mi audiencia era el lunes a las 12, a mí a las 3 de la mañana me sacaban
para tenernos formados y después ya meternos a todos hacia estos túneles. Avanzamos. Muy bien, pues gracias a Dios. Ahí viene, esa foto es cuando de este lado tengo la libertad que Dios me da a través de su palabra, tengo mi Biblia, y de este lado la libertad que la ley de aquí de México me da. Esa es la foto que me tomaron cuando salí, cuando el Señor dijo, pues es momento, ¿no? Que te vayas, y allí pues vemos unos carteles que me hicieron. Y quise poner estas fotos para que lo que les voy a contar tenga mayor contexto y usted pueda imaginar un poquito mejor las cosas. Y bueno, pues como les dije, hermanos, allí experimenté todo esto y perdí algo que no valoramos. Y yo los invito a todos los que están presentes, de verdad, denle gracias a Dios. No valoré mi privacidad, no valoré el bañarme solo, tranquilo en el baño, no valoré ir al baño tranquilo, solo, no valoré mi libertad, hermanos. Siempre con momentos difíciles desde el principio. Mi familia al principio, como estábamos en lo último del COVID, no podían entrar, había restricción. Y entonces nada más me mandaban cosas en una maleta así con un cierre, me mandaban cobija y todo, pero eso fue como a los 7 días. Pero 7 días, pues me la pasé comiendo pues, de allí, y la verdad la comida de allí es malísima. Papas con agua, y si bien te va una salchicha y no de muy buena calidad, en el sentido de que muchas ya estaban podridas. Pero el hambre es hambre y tenías que comer. A mí cuando me detuvieron esos policías, yo iba saliendo de la oficina, a la vuelta de mi casa trabajaba con un judío. Y yo salí normal y me rodearon 4 personas, así me rodearon y me empujaron hacia un coche, dijeron mi nombre y yo no sabía qué pasaba. Y Víctor Contreras, dije, sí, soy yo. Contreras, ¿qué? Gutiérrez, ajá, tienes una orden de aprehensión. Y yo, espérame, pero me pusieron las esposas, me subieron y me llevaron. Yo tenía que ir al MP, pero no fue así, me llevaron directamente al reclusorio. Entonces, yo no cené ese martes, no desayuné el miércoles, no comí el miércoles, no cené el miércoles, hasta el jueves fue que pude comer, porque me tuvieron el martes y el miércoles nos sacaron temprano unas audiencias a niños héroes, me tuvieron todo el día y me regresaron, y hasta el jueves en la mañana fue que comí, y esas papas me las devoré y sabían muy feo, pero yo me las devoré porque dije no, y aparte el caldo pues feo, pero yo dije tengo sed, tengo hambre. Se me borraron los números. En la mañana decía mi prima Leti, mi nieta no se sabía su número, o su amiga creo, no se sabía su número, sí. Ahorita marcamos al celular, ya directo, le voy a marcar a Eri. Ya no marco el número, aprendamos los números, porque yo no me sabía ningún número. Bueno, pues fue muy malo, hermanos. Pero más que eso más que perder mi privacidad, fue el saber que estaba perdiendo mi libertad. La primera vez que Leo entró, a Leo lo vi como a los 25 o 30 días, porque ya me sacaron del área de COVID, porque ahí nos metían, donde no podía entrar nadie, y luego de allí nos pasaron a un lugar que se llama ingreso, y allí fue la primera vez que entró Leo y mi mamá. Y estábamos en la mesa, estábamos platicando, y cuando les digo, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué sucede? Y pues me acuerdo de la cara de Leo, me dice, pues mira, nos dice Fernanda, la abogada, que el MP está pidiendo 45 años de prisión para ti. Yo dije, tengo 45, me dan 45, 90, no, ya no salgo de aquí. Ya no salgo de aquí, si bien me va, pues tal vez 70, 75 años, pero sentí que se cayó todo. O sea, cuando Leo me lo dijo tan tranquilo, Leo, que yo sé que él tenía ganas de desplomarse, pero dijo, tranquilo, vamos a orar, pero ese es el tiempo que quieren para ti. Y hermanos, pues al principio era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero el Señor después de tiempo me dijo, no es por qué,
¿Es para qué? Y allí, en ese lugar más incómodo, más aterrador, porque es aterrador, cualquiera te voltea a ver feo. Y aunque ya hay más seguridad y cámaras y derechos humanos y tal, todavía hay el que le gusta tu sudadera y te la pide discretamente. Y obviamente como nosotros, pues no andamos en la maldad, como nosotros, yo no tenía idea que me iban a llevar al reclusorio, cualquier mirada te da miedo, cualquier mirada te da miedo. Pero ahí fue donde el Señor me alcanzó. Cuando yo entré al reclusorio, el Señor Jesús ya me estaba esperando allá adentro. Y pues el Señor me regaló algo muy hermoso que siempre conocí, su palabra. La Biblia que yo conocía desde niño, nunca la había vivido como la viví en el reclusorio, hermanos. Nunca. De día y de noche, en mi camarote, en el que les enseñé en donde estaba, de día y de noche leía la palabra de Dios, lloraba así apretando, porque yo no quería que los demás escucharan, porque aparte, pues se enojan si yo hago algo y los despierto, pues se enojan. Entonces, era orar, era llorar, era cantar, todo en silencio, pero era allí día y noche. Y ahí entendí algo que nunca había apreciado de verdad, hermanos. Mi vida no me pertenece, no es mía, es de mi Señor. Y siempre es mejor, jóvenes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, siempre es mejor vivir al lado del Señor Jesús, siempre. Y bueno, pues ese era un valle de sombra y de muerte. Pero por primera vez, hermanos, no estaba solo. Aunque yo estaba en el lugar más horrible, no estaba solo. No estaba solo. Ahí entendí ese versículo como nunca antes. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y ese lugar, el Señor Jesús me abrazó, el Espíritu Santo me guió, Dios me cuidó, no me dejó, siempre estuvo. Y quiero compartir, ya ahí vienen estas experiencias. Quiero compartir lo que viví allí. Claro que necesitaría yo muchas horas para poderles contar tantas cosas, pero el Señor me dijo, cuenta esto. Así es que, bueno, yo en ese momento, hagan de cuenta, como les dije, en COVID, luego te pasan a ingreso, luego te pasan a centro de observación y clasificación, para ver a qué dormitorio te van a mandar, según tus estudios, tus actividades, cuántas veces llevas entrando al reclusorio, te clasifican y de ahí dicen a ti aquí, a ti aquí, a ti aquí. Entonces, pero uno no se puede estacionar en esas áreas, siempre es avanzar más y más, pero a mí, cada que nos avanzaban, pues me daba más miedo, porque yo sabía que estaba entrando más y más al reclusorio. Ajá. Y bueno, cuando yo entré ya a ingreso, antes de esto, a mí siempre me gustó leer libros, pero no cualquier libro, porque empecé a buscar autores que no valen la pena abrir sus libros. Fyodor Dostoyevsky, Lovecraft, Camus, Hurlex, personas que escriben cosas de verdad en contra de Dios, en contra de todo lo que yo conocía como bueno, ellos escribiendo eso y a mí me gustaba. Y cuando mi familia pudo meterme cosas, ¿qué creen que les pedí? Libros. No pedí la Biblia, tráeme la Biblia, yo pedí libros. No sé cuánto tiempo esté aquí. Oigan, si me pueden traer este no lo he leído, pero los tengo allí. Pero alguien de mi familia puso una Biblia y entró esa Biblia para allá. Y al principio dije, sí, la Biblia, ¿no? Y había personas que, ¿qué es una Biblia? ¿Me la prestas? Sí. Muchachos que nunca habían agarrado una Biblia la empezaron a agarrar. Y de pronto me empezaban a preguntar ciertas cosas y yo les empezaba a responder, pero yo no tenía ninguna intención de decir, sí, voy a leer la Biblia. Yo aún tenía como ese miedo que me paralizó. La cosa es que hay algo que me acordé apenas en la capacitación que fuimos, le damos muchas gracias a Dios por lo que vivimos esta semana. Un muchacho pelirrojo,
jovencito, bien parecido. Se ve que pues, el muchacho vive bien, pero ahí estaba porque cometió un delito. Y un día me dice, oye, ¿qué dice Dios del aborto? Pues hermanos, yo no tenía intención de buscar a Dios todavía, estaba en mi mente yo así como que no sabía, pero le dije, no sé, déjame ver, déjale pregunto, deja ver qué me dice. Y Dios me permite leer en el Salmo 139 cuando dice que el Señor nos conoció dentro del vientre de nuestra madre y cuando nos formábamos, y empieza a hablar bien hermoso que desde ahí Dios nos bendijo. Y entonces le dije, pues mira, Rojo, porque así le decíamos, mira, Rojo, pues aquí en la Biblia dice en el Salmo 139 tal, y me dice, ¿me la prestas? Le digo, sí. Se la llevó, le habló a la novia, porque su novia quería abortar, le habló a su novia, le dijo, mira esto, así, regresó y me dijo, ¿qué crees? Me dijo que no lo va a abortar. Entonces, ahí el Señor me empezó a llamar y me empezó a decir, agarra la Biblia. La empecé a agarrar, empecé a orar, empecé a buscar al Señor. Y entonces ya fue cuando me entregué definitivamente a los pies de Cristo. Me entregué, hermanos. Y bueno, pues yo ya estaba rendido a los pies de Cristo, ya le servía a Dios en la iglesia, yo ya predicaba, siempre andaba en el kilómetro, me salía, me bañaba, desayunaba, me salía con mi Biblia, decía voy al campo, y en el campo me encontraba 1, 2, 3, les hablaba del Señor Jesús, o iba a otro dormitorio. Yo andaba en todas partes del reclusorio con mi Biblia, y el que se me cruzaba le predicaba así, mira, el Señor Jesús así. Yo ya le estaba sirviendo al Señor, ya había entendido que el Señor me tenía allí para rescatarme, para restaurar mi vida. Y bueno, pues allí andaba, y de verdad, hermanos, créanme que le platicaba a alguien, se quebrantaba, aceptaba al Señor Jesús y decía Señor, y volteaba y otro, y también le hablaba, se quebrantaba, aceptaba al Señor Jesús, y era padrísimo. Yo decía, soy un predicador. Hablando les dije, una vez que hablé por teléfono, les dije, soy un siervo de Cristo, aquí adentro soy un siervo de Cristo. Por un lado estoy en la cárcel, pero por otra, yo estaba redescubriendo el propósito que el Señor Jesús ya tenía desde que nací. Y bueno, pues en el dormitorio 4 en donde yo estaba, ahí yo andaba, como les digo, andaba compartiendo y ahí les quiero contar otra cosa que está un poquito complicada. En este dormitorio donde yo estaba, en el 4, había una persona que tenía mucho poder. Desde la calle, jovencito, 23 años, y tenía mucho poder. Traía una mariconera y siempre traía como 30,000 pesos allí. Y tenía como 12 personas que andaban con él y lo cuidaban. Y ellos vivían en la celda 10 y yo vivía en la celda 12. Y al principio, esta persona se empezó a mostrar amistoso conmigo. Se empezó a mostrar buena onda, tranquilo, y todos también, ¿no? Como a mí me agarraron afuera del trabajo, yo no llevaba mi saco, y entonces, pues cuando me metieron y se empezaron a poner apodos, y como yo iba de corbata y lentes y zapatos, me dijeron, tú eres el IC, y todo el mundo me conocía como el IC allí. Y bueno, pues se mostraron buena onda conmigo, ¿no? ¿Qué pasó, Lick? Pásate, ven, pásate. La verdad es que yo no quería pasar. Yo no quería estar con ellos porque ellos rinden culto a Satanás. En santería y también abiertamente ellos le rinden culto al diablo. Y entonces se mostraban así, pero cuando se drogaban, todo cambiaba. O sea, cuando estaban bien eran, pásate, ven, Olik, ¿qué quieres? Siéntate. Y yo, no, gracias, no, yo nada. ¿Qué pasó? Y trataba de platicar con ellos, pero no me gustaba estar allí. Pero cuando se drogaban todo cambiaba. Ellos querían que me drogara con ellos. Ellos querían que yo volviera a fumar con ellos. Pero yo ya era el siervo de Cristo allí y decía, no. Ellos querían que yo golpeara a nuevos. Mira, este viene llegando, dale la novatada, ven, pégale. No,
No, pues ¿cómo crees? No, pues aquí es la ley, aquí todos lo tienen que hacer. Y si yo te digo que lo hagas, lo tienes que hacer. Yo decía, no lo voy a hacer. No, era una presión muy fuerte. Yo no vivía en esa celda, pero les digo, ellos estaban en la 10 y yo en la 12. Y entonces, híjole, pasaba y me hacían estar allí. Una vez, este chico que les cuento, se llama Miguel, sacó así una cabeza de diablo, con cuernos, con orejas picudas, entre color marrón, rojo, rosa, y me dijo, a ver, Lick, dame sangre para mi diablo. Y le dije, no, al principio dije, está jugando, y no estaba jugando. Me dijo, tú me tienes que dar sangre para mi diablo. Ellos se cortan y le embarran y le piden, y quería que yo le diera sangre para su diablo, y le dije, no. Y me dijo, bueno, pues entonces te la voy a tener que quitar. Le dije, pues no tengo nada que hacer, pero yo no te voy a dar sangre para tu diablo. Ese era el tipo de cosas que hacían. Luego yo llegaba a mi celda y ya no quería, yo de verdad, créanme, yo decía, no, y pasaba así, casi de puntitas, decía, no me vieron, y me metía. Y a las 8 de la noche los encierran, se supone, y ponen el candado, pero hay gente que paga para andar allá afuera, y ellos como tenían dinero pagaban y andaban hasta la 1 de la mañana en el pasillo. Y este hombre cuando se drogaba decía, tráiganse a Lick. Y cuando yo llegaba a mi dormitorio y decía, Señor, ya que cierren la puerta, que pongan el candado. Pues sí, llegaban, ponían el candado y este hombre le pagaba al que le ayudaba al custodio y decía, tráeme a Lick. Iban por mí. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Miki? Bien, siéntate. Y todos allí, yo veía ahí un ambiente horrible. Un día me senté, siéntate allí, me siento, me sacó, yo estaba allí sentado y volteo en una de esas así, había un sillón, él tenía un sillón, no sé cómo, ahorita estoy haciendo, tenía un sillón, no hay sillones, pero él tenía uno, y yo me senté en un camarote y ahí estaban todos sus secuaces y había una pantalla, las celdas tienen una pantalla y hay tele abierta. Y me senté, no hacía nada más estaba sentado viéndolos cómo se drogaban y queriéndome ir a mi celda. Y en una de esas volteé a verlo y me volteé a ver y me hace, y yo le hago, y se para, porque aparte está de mi estatura, pero muy gordito. Y traía una férula aquí porque le dieron un balazo y si él cerraba su mano, o si le quitaban la férula, la mano se hacía así. Entonces la traía con la férula así. No le servía, pero la traía así de todos. No quería que se le cerrara. Entonces le sonrío y se pone enfrente de mí y me dice, ¿te estás riendo de mí? Le digo, no, te saludé, te respondí el saludo y no terminé de decir saludo cuando me dio una bofetada que yo sentí que mis dientes se fueron todos así y otro de ellos se paró y me pegó así con un celular en la cabeza y pues ya me cubrí y ya, ¿no? Y otro de ellos se para y dice, le dice, ya, tranquilo, carnal, ven, siéntate. Y yo entre que, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Y mi ego también, hermanos, porque en la calle yo sí era bravito, pero ahí yo ya no era bravo. Mi ego de decir, no puedo hacer lo que yo hacía allá afuera. Y me dicen, ya salte. En una de esas se distrajo, se empezó a drogar y me dicen, ya salte, ¿no? Y me salí, me fui a mi celda. Y entonces, la verdad, hermanos, es que le empecé a decir al Señor, Señor, si hoy estoy a tus pies, ¿por qué pasa esto? Si hoy te sirvo, si hoy estoy entregado a ti, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto con estas personas? Y muy honestamente se los voy a decir, les empecé a tener un pavor que no les puedo contar, un pavor. Yo ya abrían la celda y decía, okay, tengo que pasar para salir, irme a bañar, irme a desayunar. Ese no era el problema porque ellos estaban dormidos, se despertaban como a la 1 de la tarde porque toda la madrugada estaban con música y drogándose y tal, pues tenían dinero. Pero al regreso, a mí me daba un miedo pasar y que estuvieran ellos, un miedo de que llegara, que cerraran el candado y escuchar, porque se escuchaba, tráiganse a Lick, y yo decía, ya me van a llevar otra vez.
Fíjense, le dije a Dios algo que nunca voy a olvidar. Señor, por favor, hazme invisible. Ya no quiero que me vean, ya no quiero que se burlen de mí, ya no quiero que abusen, ya no quiero que me maltraten. Y aquí viene lo impresionante. Entre 3 o 4 días, yo pasaba enfrente de ellos, por el pasillo, en medio de ellos, sin querer rozaba a alguno de ellos, los saludaba y hagan de cuenta que yo no existía. Yo no estaba ahí. 3 días lo disfruté, dije, no, casi como Tommy Jerry que le hace al perro así porque sabe que está amarrado. No me veían, yo dije, Señor, yo me gozaba y dije, Señor, eres impresionante. Pero Dios me dijo, pero yo no quiero que vivas con miedo. No es la manera en que yo quiero que tú vivas con miedo. Y entonces volví a orar en mi camarote y le dije, Señor, recordé lo que dice en Joel 3:10, y diga el débil, fuerte soy. Recordé esa palabra y le dije, Señor, ya no quiero esconderme, ya no quiero tener miedo, ya no quiero que no me vean. Señor, te pido que cuando ellos me vean, te sientan a ti. Que cuando ellos me vean, sepan que soy tu hijo, sepan que soy tu siervo, sepan que tú estás conmigo. Al otro día de esa oración, Mickey, el gángster, se volvió un gatito tierno al lado de mí. Y le pidió a todo el dormitorio 4, sabía que tenían que respetar a Lick. Me pidió, Lick, Dios no me oye a mí, pero yo te pido que ores por mi mano. Y le dije, sí, voy a orar por tu mano. Porque él veía que iba a la iglesia, estaba a la vueltecita. A él se lo llevaron de traslado a otro lado, pero la férula se quedó en su cama, en su camarote. La férula que yo oré y le dije, Señor, solo tú sabes la condición de este hombre, pero él pidió que yo orara por su mano, y yo oro por su mano y por su corazón. Cuando él se lo llevaron de traslado, la férula estaba en su cama. Y dije, Señor, cuando te cuento esto, amigo, cuando leo cuando leo en la Biblia que Dios abrió el mar enfrente del pueblo de Israel, y yo no estuve allí, pero lo creo. Lo creo porque Dios no miente, pero también lo creo porque Dios me dejó ver su gran poder en las cosas que le estuve pidiendo. Son cosas que de verdad las viví, se las cuento y digo, Señor, o sea, lo hiciste, Padre, muchas gracias. Y nunca más volví a caminar por miedo. Ya no conmigo, pero veía problemas, peleas y todo. Pero el Señor me decía, tú estás a salvo, tú estás cubierto. Y yo seguía adelante, yo seguía. Pero bueno, entonces seguía yo predicando, como les dije hace un rato. Ahí viene otra parte. Yo le predicaba a alguien, se quebrantaba, se arrepentía y se iba libre. Y le hablaba a otro, aceptaba al Señor Jesús y se iba libre. Y le hablaba a otro y se iba libre, y se iba libre. Y le dije, Señor, ¿yo cuándo me voy? No sé cuántos llevo, pero pues ya están allá afuera, ya se fueron, ya regresaron con sus familias. Pero no era enojo, hermanos, pero sí de pronto empecé a sentir como un cansancio de decir, pues es que yo les hablo, se quebrantan, porque de verdad, créanme, hombres duros se quebrantaban y decían, sí, quiero aceptar a Jesús, quiero que Él viva en mí. Aceptaban y se iban. Hermanos, pues bueno, recuerdo un día que estaba sentado en la cancha de básquetbol, ya la vieron en la imagen, con otro chico. Estábamos sentados en la cancha de básquetbol y era un día nublado, de esos cerrados, grises, que combinan muy bien con un ánimo bajo. Así, horrible, así, gris el día. Y estaba con este chico que también le hablé del Señor Jesús, que también lo aceptó y que también se fue antes que yo. Pero ese día estábamos sentados en el piso, así en el piso de la cancha, y
me acuerdo que le dije al Señor, una oración casi infantil, le dije, Señor, saca el sol, Señor, porque anímanos, porque pues estoy muy triste, me siento muy decaído y creo que sentir el sol me animaría. Y estábamos platicando, seguimos platicando, seguí triste y en una de esas volteé a ver como un charco que estaba en el piso y vi el reflejo y volteé hacia arriba y el cielo estaba azul, estaba despejado y el sol así. Y entonces escuché la voz de Dios, no la escuché audible, pero escuché que el Señor me dijo, ¿crees que todo está perdido nada más porque hoy lo ves nublado? Sentí como el Señor me dijo, si yo puedo abrir el cielo, también puedo abrir la puerta. Ese día el Señor me recordó que mi tiempo no había terminado allí. El Señor me recordó que mi salida también iba a llegar y que el servir en la espera también cuenta. Gracias, Señor, le dije, Señor, muchas gracias. Y bueno, pues quiero compartirles ya otra cosa, que asistíamos de 6 a 7 a la iglesia todos los días. Era muy pequeñita la iglesia, éramos 12 personas. Pero un día, por alguna razón, hermanos, no sabemos cuál fue el motivo ni la razón, el pastor José, que era nuestro pastor, tuvo un problema muy fuerte con un hombre de allá adentro. La cosa fue que pues lastimaron al hermano, lo golpearon, lo lastimaron, y ahí si te peleas te mandan al castigo. Y al hermano José pues lo mandaron al castigo junto con este hombre. Llegó otro hermano de otra iglesia y pues estábamos confundidos por lo que había pasado, porque aparte fue horrible, fue muy feo verlo, pero no nos podíamos meter, porque este hombre que fue traía otros hombres y se iba a hacer ahí algo terrible. La cosa es que ese hermano, sin conocerme, me dijo, Víctor, en lo que te vas, te quedas al frente de la iglesia. Y yo dije, este hermano no conoce mi nombre, yo nunca le había dicho mi nombre. Pero hay un detalle, hermanos, hay un detalle, porque yo ya tenía para ese tiempo 1 año en el reclusorio y era la recta final de mis audiencias, ya venían las más importantes, ya venían las que o me quedaba o me iba. Y me acuerdo orarle al Señor y llorando le dije, Señor, tú sabes que ya vienen las audiencias más importantes y yo me siento alegre porque en una de esas me voy, pero por otra parte me estás diciendo que me quede al frente de la iglesia, me estás pidiendo que me quede al frente de estos hermanos que te necesitan también y necesitan que sean guiados porque eran nuevos también los hermanos. Y lloré, hermanos, la verdad es que lloré. Soy muy honesto, lloré. No sé si era tristeza, no, nunca fue enojo, pero lloré porque dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si estoy a punto de? Hoy me das la responsabilidad de estar al frente de la iglesia. Y lloré. Esa noche me acuerdo que lloré mucho tiempo, hasta que el Señor me abrazó y entendí algo, hermanos. Y le dije, Señor, perdóname. Si tú quieres que me quede aquí años, me quedo, solo te pido que no me dejes, solo te pido que no me sueltes. Fue decirle, ¿quieres mi libertad, Señor? No es mi libertad, es tuya, ya no es mía. Y entonces el Señor hace lo imposible, porque lo que es imposible para los hombres lo hace posible. Porque lo que antes mis abogados habían metido como recurso para que yo saliera, todos los jueces habían dicho no. Oiga, pero mira, no, su señoría, pero mire, y le decían, y los jueces decían, no lo puedo porque no está sustentado en el Código Penal, en esto no está sustentado, es una teoría nada más, no puedo hacerlo. Pero cuando yo le dije al Señor Jesús, Señor, ¿quieres mi libertad? Aquí está, no sé cuántos años quieres que esté aquí, pero no me dejes. Fortaléceme, guárdame. No me voy a olvidar lo que mi familia le dijo, mi abogada, les dijo, su Dios cambió las leyes para que Víctor saliera. Después de que yo le dije al Señor, aquí está mi libertad, aquí está mi vida,
Ese momento el Señor dijo, ok, gracias, aquí está tu libertad. Y hasta aquí te he contado, amigo y amiga, te he contado cosas muy fuertes, cosas reales, cosas que duelen, y podríamos quedarnos mucho tiempo, y no solo es hablar, o podríamos hablar de consecuencias, de pérdidas, de pecado, de decisiones mal tomadas, de lo que este mundo te ofrece y te lo cobra más caro. Pero quiero ser muy claro con todos los que están aquí presentes. Mi historia no es lo más importante aquí. Mi testimonio no es el centro. Es Jesucristo el centro de todo esto. El Señor Jesús es el que es la persona que me ha amado y que dijo, esta es la manera en que te voy a tratar, en la manera en que voy a recuperar tu corazón y tu vida. Y aquí viene algo, hermanos, amigos, Dios jamás va a obligar a nadie. Tampoco Dios manipula a nadie. Y Dios no fuerza tampoco a nadie. Él respeta tanto tu libertad que incluso te deja elegir vivir lejos de Él, y eso es muy fuerte. Pero Dios dice, te doy esa decisión, tómala o sígueme. Y mi testimonio sé que puede ser impactante. Faltaron muchas cosas que todavía podría contarles y sé que es impactante. Pero no se compara con el amor y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amigos, no se compara con lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Yo estuve en el reclusorio, ya te lo conté, pero el Señor Jesús estuvo en una cruz por amor a nosotros. Yo perdí mi libertad, pero el Señor Jesús entregó su vida por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Yo merecía esas consecuencias, yo merecía consecuencias por mi forma de pensar y actuar. El Señor Jesús no merecía haber muerto en esa cruz de esa manera, pero lo hizo por amor. Y hoy no te estoy diciendo, sé perfecto. No te estoy diciendo que mañana no vayas a fallar. Y tampoco te estoy diciendo, pecaste, tranquilo, todos lo hacemos. No. Lo que te estoy diciendo es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Porque cada decisión y cada hábito, cada sí y cada no, está llevando hacia un lugar, hacia Dios o alejarnos cada vez más de Él. Y quiero pedir algo muy sencillo, después de esto que he platicado, después de esto que el Señor ha puesto en mi corazón. No cierres tu corazón si Él te está hablando. No te defiendas, no te justifiques. Solo escucha que Dios no te trajo aquí por casualidad. No fue casualidad que hoy recibieras esta invitación. Solo escucha, no es suerte, no es coincidencia. Escuchaste mi historia, pero Dios te está hablando hoy a ti. Tal vez no estás en una cárcel física, pero tal vez estás atado a miedos, a decisiones, hábitos, pecados, heridas, indiferencia hacia Dios, tradiciones, ateísmo. Puedes estar atado a este tipo de personas, pero el Señor Jesús te ve a la distancia y Él quiere que tú reconozcas como ese hombre, Jesús, tú eres el que me puedes ayudar. Tú eres el que me puedes ayudar. Y el punto no es hablar solo de lo que sucede en esta vida, sino quiero que te quede muy claro, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz os haga santos en todos los aspectos, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. La pregunta es, ¿hacia dónde estoy llevando mi vida, mis decisiones, mi manera de decidir seguir o no seguir a Dios? ¿Hacia dónde me está llevando? Porque el cielo es real, el infierno es real. Todos conocemos el concepto de cielo y de infierno, todos lo conocemos. Pero también la cruz es real y también es real tu decisión. La decisión que Dios te trajo para amarte. Él decidió morir por ti y Él te trajo porque Él quiere perdonarte, Él quiere liberarte.
Él quiere quitarte eso que te ha estado costando trabajo. Él quiere ayudarte. No mañana, no cuando seas mejor, no cuando te portes bien, es hoy. Cuando Dios dice, aquí estoy, es cuando el Señor Jesús dice, aquí estoy, ya me acerqué. Es cuando el Señor te está diciendo que te está buscando. Y quiero invitar a los chicos de la alabanza. Se va a entonar un canto y yo quiero que pongas mucha atención. Quiero que pongas mucha atención en este canto, porque ya te dije que eso y otras cosas pueden pasar si vives lejos del Señor Jesús. Pero cuando tú decides ir a los pies de Cristo como ese hombre que no tenía remedio, y dejas que el Señor Jesús te tome, ese es el lugar más profundo, ese es el lugar más seguro, ese es el lugar más hermoso que puedes tener. Ajá. Y no solo tú, porque trae una promesa. Cuando crees en el Señor Jesucristo, no solo vas a ser salvo tú, va a ser salvo toda tu casa. Y tú amas a las personas de tu casa. Yo quiero pedirle a los chicos que entonen este canto. Escúchalo, piensa si Jesús te está llamando a ese lugar.
Y la historia cuenta que el Señor Jesús le dijo a ese hombre, más bien frente a ese hombre le dijo a ese espíritu: sal de él, sal de él. Y ese demonio salió de él y ese hombre quedó libre. Y el Señor Jesús, este hombre dijo: voy contigo. El Señor Jesús le dijo: no, vete a tu casa y cuéntale lo que he hecho. Hoy el Señor Jesús nos mostró cómo liberó a ese hombre. Y también me deja contarte a ti cuál fue la manera en que el Señor liberó mis manos de las cadenas del pecado. Mi decisión hoy es seguir a Cristo. Joven, jovencita, lo mejor que puedes hacer hoy es decirle a Jesús: toma mi corazón, toma mi vida. Yo no me quiero equivocar. No esperes que sea una enfermedad fuerte, una cárcel, para que digas: Señor, aquí estoy. Hoy en esta tranquilidad, el Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Leímos hace rato en Apocalipsis 3:20: estoy a la puerta de tu corazón, estoy tocando. Te estoy diciendo: ábreme la puerta, porque quiero entrar a ti y quiero que cenemos como amigos. Y te quiero liberar a ti. Y no solo te quiero dar vida eterna a ti, le quiero dar vida eterna a tu familia. Y tú vas a ser el que cambie la historia de tu familia al recibir al Señor Jesús. Si tú eres cristiano, pero te has alejado, pero has decidido hacer ciertas cosas que no le agradan a Dios, y sientes que esos pasos te han llevado lejos de la barca, dile: Señor Jesús, yo quiero estar en la misma barca contigo. Y si a ti te invitaron, amigo, amiga, si a ti te invitaron por primera vez a una iglesia cristiana, es Dios que te dijo: ven, ven, porque estoy interesado en tu corazón, en tu vida, en tu familia. No es casualidad. Y este canto dice: no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No importa lo que has hecho, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa qué tan roto vengas. El Señor Jesús no huye de tu caos, como no huyó del caos de ese hombre, como no huyó de mi caos. Él no huye del tuyo. Vuelvo a repetir que dice el Señor Jesús: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres tu corazón, voy a entrar a Él y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y quiero pedirles, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro. Les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos, para que nada nos distraiga, para que no nos sintamos observados. Pero el Señor Jesús está tocando tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te guíe a tomar la decisión más importante de tu vida. Decirle al Señor Jesús: entra a mi corazón, dirige mi vida. Quiero ser salvo, quiero permanecer a la familia de Dios. Y esto no es religión, esto es verdad. Y yo quiero pedirte que si en tu corazón está decir estas palabras, el Señor Jesús las va a escuchar y Dios las va a escuchar y las va a tomar en cuenta. Dile: Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que no he actuado bien y me arrepiento de mis pecados.
te pido perdón por todos ellos. Te pido perdón de los pecados que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Sé que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme salvación. Hoy te recibo como mi único Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias por perdonarme. Hoy te entrego mi vida. Hazme nuevo y que tu Espíritu Santo me guíe desde hoy hasta que llegue a tu presencia, Dios mío. Y así, con tus ojos cerrados, nadie está viendo, pero como un gesto valiente delante de Dios, si tienes la libertad de levantar tu mano, no te pedimos que hables ni digas nada. Gracias a Dios. Alguien más hizo esta oración, alguien más le dijo: Jesús, entra. O alguien más lo quiere hacer. Hoy es el día. No sabes si mañana haya oportunidad. Gracias a Dios. No sabes si el día de mañana no haya oportunidad de hacerlo. Jesús es tu mejor amigo. Él te conoció desde bebé, desde pequeño. Te conoció, ya sabía tu nombre y sabía que hoy ibas a estar aquí. Si alguien más hizo la oración, gracias a Dios, pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Si alguien más hizo esta oración, pero por pena tal vez dijo: no la voy a levantar. Está bien, Dios escuchó tu voz. Y ve a tu casa y cuéntale lo que hoy el Señor Jesús te habló y te dijo. Gracias a Dios. Padre Santo, gracias te damos por esta noche. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque todo lo que he contado, Padre Santísimo, tú permitiste, Señor, que fuera una prueba, Señor, de mi vida, pero también de transformación que solo tú puedes hacer. Gracias te doy, Padre Santísimo, por todos los momentos que he tenido contigo. Y hoy es un día muy bonito, muy especial, muy hermoso, Señor, de poder compartir lo que has hecho en mí. Pero también gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de los que están aquí. Bendíceles, bendice sus vidas, sus familias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, Padre Santo. Amén, Señor.